Buena noche, buen día o buena tarde. Eso según la hora en que abras esta grabación y te expongas a lo que he preparado. Es un gusto de la sala de nuestra casa el retomar nuestra exposición bíblica para crecimiento. Volvamos a abrir nuestra Biblia a la altura del capítulo 2 de la carta de Santiago. Santiago 2, del 1 al 13. ¡Qué fe tan rica! Santiago, hermano menor de Jesús, hijo de José y María, nos expone a la fe auténtica para que los cristianos aprendamos cómo interactuar con el Señor, con el amor de Dios y con los pensamientos o emociones que resulten ante la realidad de las clases sociales, rica y pobre. ¿Qué fe tan rica? ¿Y por qué? Por tres razones. Uno, porque está en nuestro Señor Jesucristo, en el glorioso Señor Jesucristo. Dos, porque nos guía a amar lo que Dios ama. Nos guía a amar lo que Dios ama. Y tres, esa fe nos prepara para compadecer en el juicio de Dios. Comparecer en el juicio de Dios. Y está claro para Santiago, nuestro glorioso Señor Jesucristo tiene la primera y última palabra. Fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Vamos a leer la primera parte, los versos 1 al 4. Dice de la siguiente manera: hermanos míos, la fe, y subrayé esto, que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate allí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas, y subrayé esto, intenciones? No nos confundamos. Nuestro glorioso Señor Jesucristo se identifica con el pobre desarrapado. Desde el pueblo que escogió, el establo donde nació, la tumba donde lo enterraron, el Señor se identifica con los pobres. Así que la fe que tienen en Jesucristo es rica en la medida que no te permitas dar lugar a favoritismos. Mucho más claro, dice el verso 4, no te permitas juzgar con malas intenciones. Tanto al pobre desarrapado que entra al lugar donde te reúnes, como al hombre con anillo de oro y ropa elegante. La fe bíblica nos enseña cómo es el Dios verdadero y nos guía a su propósito eterno que pasa por lo terrenal. La fe bíblica es extraordinariamente práctica, y de eso Santiago nos lo quiere advertir. ¿Qué te haría a ti recibir al hombre elegante diferente al hombre desarrapado?
un corazón con malas intenciones. Es lo que sostiene aquí el texto bíblico. Y eso nuestro Dios lo ve. Un corazón así no da lugar a la fe tan rica de nuestro glorioso Jesucristo. Cuidado, no te confundas. Nuestro Señor Jesucristo no se fija en la clasificación socioeconómica como lo hace el mundo. Aunque Él está al tanto de la lucha de clases, Dios reconoce lo que su fe es capaz de hacer en cualquier persona que le crea y le siga. La fe de nuestro Señor Jesucristo hace que un hombre con anillo de oro no tema despojarse de ese anillo para bendecir a otros. La fe de nuestro Señor Jesucristo hace que un hombre desarrapado tal vez ordene su vida, se discipline, se corrija, de seguro adquiera sabiduría para salir dentro de las posibilidades terrenales de tal condición paupérrima. Pero no por el anillo de oro o la ropa elegante, sino por la fe tan rica de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Jesucristo no nos deja caer en lo ilusorio de las riquezas materiales. Y en consecuencia no nos deja caer en el favoritismo del infierno. Qué fe tan rica es la de nuestro glorioso Jesucristo. La gloria de nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en la manera que sus seguidores interactúan como valor del reino de Dios con alguien de escasos recursos. Y por supuesto con los ricos también, entendiendo a cuál Dios pertenecemos. Él, nuestro Dios, nos quiere ricos en fe para amar lo que Él ama. Y este es el segundo aspecto de esta sección. ¿Qué Dios ama? Dios ama su ley, la cual establece que lo importante es amar a Dios por sobre todas las personas y por sobre todas las cosas. Y que Él entonces nos enseña cómo interactuar, cómo manejar los pensamientos y emociones que generan tal exigencia. Detrás de tal situación de la que expone aquí Santiago, sin duda alguna, hubo frustración y miedo. Diría que falta de fe. El reclamo es claro. Versos 5 y 6. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. Amar a Dios conlleva ser ricos en la fe y heredar el reino que prometió, y también no menospreciar al pobre. Y no te confundas, se refiere al pobre desarrapado que entró al salón durante la reunión, según el versículo 2. La iglesia de Cristo puede caer en la tentación, o ante la tentación, mejor dicho, de amar al hombre de anillo de oro y ropa elegante y menospreciar a Dios. Y así también entonces al pobre. Porque este de anillo de oro tiene, entre comillas, el poder para explotar y arrastrar a los tribunales
a los que aman a Dios y sirven a Jesús. Así la iglesia pierde de vista la misión de Dios para ella, para esa iglesia reunida. Suplir al pobre en espíritu que entra a la reunión necesitado de la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esta fe Dios ve con claridad en la medida de cómo interactúas ante el miedo y la frustración que puede generar la pobreza y la riqueza en la sociedad, tanto espiritual como material. Sigue leyendo desde la segunda parte del verso 5. Desde el verso 6. La segunda parte del verso 6. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hubo miedo, hubo frustración detrás de esas reacciones, de esas posturas, de esa discriminación. La iglesia, por querer caer bien a los que tienen plata para amedrentar a quienes ellos quieran amedrentar, queriendo caer bien con ellos, caen mal ante Dios al menospreciarlo a Él y así menospreciar a los pobres. Caen mal a Dios por no confiar en Él ni amarlo con todo, solo a Él. ¿Y cuál es la medida para esto? Es su ley. No es la ley de los ricos, no es la ley de los pobres, es la ley de Dios. Jesucristo dijo, según Mateo 10, versículo 28 al 30. Mateo 10, 28 al 30. No teman a los que matan el cuerpo. La ley de Cristo es tanto para pobres y como para ricos. La ley de Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia, que sigue y sirve al Señor Jesucristo, al glorioso Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y con Él no podemos ser presa del miedo, no podemos ser presa de la pobreza, no podemos ser presa de la riqueza. No menosprecies a nadie para anunciarle el mensaje de Jesucristo. Dice Santiago 2, 8 al 11. Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. La ley nos ha guiado a Cristo. La ley nos guió a Cristo. Y por eso somos iglesia que le pertenece a Dios. Y en base a su ley, su iglesia se santifica. Nos santificamos. No nos permitimos pecar de ninguna manera, mucho menos según la situación planteada aquí. Menospreciar a los pobres y darle los primeros asientos a los ricos y por miedo no predicarles la ley de Dios. Ama a Dios con todo. Y eso se verá
en la manera en que interactúas con el pobre y con el rico. Hay gente tan pobre que lo único que tienen son sus mansiones y lujos. Y ser de tal condición, de esa condición socioeconómica, no necesariamente significa ser bendecido por Dios o pertenecerle a Dios. La riqueza material no es sinónimo de tener la fe en el glorioso Señor Jesucristo. Ser rico no significa ser salvo, como tampoco ser pobre abre la puerta al reino de Dios para entrar. Hay personas en las iglesias que no son ricas y entraron trágicamente porque le vendieron o escucharon el discurso de un Dios que hace ricos. Que ser pobre es sinónimo de maldición. Para entrar al reino hay que tener la fe en el Señor Jesucristo y amarlo por quien es Él y no por las añadiduras, que es lo que sostiene aquí el versículo 5. Es más, fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo significa no tener miedo de quienes puedan explotarnos y arrastrarnos a los tribunales sin causa alguna. No es de extrañar que nos menosprecien por tener una fe tan rica en Jesús, que no buscamos la riqueza terrenal, sino buscamos amar a Dios y en consecuencia amar lo que Él ama. La ley nos enseña: ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo, sin importar su condición socioeconómica, sin tener miedo de lo que pueda hacer el que tiene, entre comillas, poder. No te confundas, no te dejes engañar. El reino de nuestro Señor Jesús no es de este mundo. Y muchos, por no aceptar esta verdad o no querer que sea así, se han vendido a Satanás, como Judas Iscariotes, o se mantienen en este reino terrenal en busca de oro y plata, y su ruina es mayor y verdaderamente es eterna. Y esto es de lo que Santiago nos quiere advertir, de lo que el Señor Jesucristo, conforme al libro, la carta de Santiago, nos quiere advertir. Que la fe rica está en el glorioso Señor Jesucristo. Que la fe rica es para amar a Dios y amar lo que Él ama. Y que esa fe rica es para prepararnos para comparecer en el juicio de Dios. Verso 12 y verso 13. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. ¿Y quién es la medida? Una vez más, la medida es Jesucristo. Qué fe tan rica la de Él, que nos guía a la santificación por medio de la ley de Dios, que nos da libertad del infierno y sus mentiras, y valorarnos no por los méritos personales y por lo que tenemos, sino encontrar nuestra valía precisamente en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Tener compasión
por los pobres, tener compasión por los ricos. Nuestro Dios juez, por medio de la ley que nos da libertad, nos ha dado esa libertad de ser esclavos del oro. Nos ha libertado de la esclavitud del oro, de las posesiones, de la reputación, fama, lujo, mansiones, poder. Dios nos da libertad, no para seguir siendo presa del miedo por lo que puedan hacer en nuestra contra los que tienen dinero. Nos ha dado libertad para querer esa libertad hacia los demás. La compasión de Jesucristo te alcanzó a ti y a mí. Tú haz lo mismo con el pobre y con el rico. Anuncia acerca de su ley y explique, comparte cómo nos guía a la fe tan rica en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Que cuando nos dice precisamente que hemos fallado, la respuesta no está en nuestros méritos, sino en lo que Jesucristo alcanzó. Y en base a ella, en base a Jesús, nos santificamos, nos corregimos, nos advertimos, nos arrepentimos y volvemos a empezar. La salvación no se compra, ni se comprará en el juicio final. Es por fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y esto implica amar a Dios con todo lo que somos. Y por medio de la Escritura, lo que nos ha revelado toda la Escritura, nos sigue entonces perfeccionando, nos sigue enriqueciendo, nos sigue aumentando la cuenta en las riquezas en gloria celestial. La palabra de Dios, la cual hemos vuelto en Santiago a retomar, ella afirma cuán rica es nuestra fe. No por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo. Así que no la vendas, no la menosprecies, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo se sostiene que el justo por la fe vivirá. Palabra de nuestro Señor, y que Él te sustente en los días por venir. Nos volvemos a ver el domingo. Que Jesucristo te sustente.